Evangelio de hoy. Miércoles 24 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículo 1 al 6. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: No llevéis nada para el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero, tampoco tengáis 2 túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si algunos no os reciben, al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de vuestros pies, como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La misión de los 12. Un llamado a vivir y anunciar el reino de Dios. En el Evangelio según San Lucas, encontramos un momento crucial en el ministerio de Jesús: el envío de los 12 apóstoles a predicar y sanar en su nombre. Este pasaje no solo refleja un aspecto fundamental de la misión de Cristo, sino que también nos ofrece una profunda lección sobre el propósito y las características de la misión cristiana. Un llamado a todos los creyentes a participar activamente en la obra de Dios en el mundo. Analizar este pasaje implica comprender las enseñanzas y los desafíos que acompañan el seguimiento de Jesús, y cómo cada uno de nosotros está llamado a responder a su invitación, a ser testigos del reino de Dios. El llamado a la misión. El pasaje comienza con una acción significativa. Jesús reúne a los 12 discípulos y les da poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Este gesto no es solo una concesión de poder, sino una declaración clara de que el mensaje que los discípulos llevarán no es solo una enseñanza, sino un poder transformador que viene directamente de Dios. El poder y la autoridad que Jesús otorga a los 12 no son para su beneficio personal, ni para demostrar su capacidad, sino para que puedan llevar a cabo la misión de manera efectiva, como representantes de Cristo mismo. Es importante señalar que, en el momento en que Jesús les otorga este poder, los discípulos aún no tienen plena comprensión de lo que significa ser seguidores de Cristo. Están siendo enviados sin una comprensión completa de lo que les depara el camino, pero con la confianza y el respaldo de que la autoridad de Jesús está con ellos. Esta autoridad es esencial, ya que no solo se refiere a la capacidad de realizar milagros, sino al poder moral y espiritual para llevar el mensaje de salvación de manera coherente con los principios del reino de Dios. El carácter de la misión. Desprendimiento y confianza. El envío de los discípulos se caracteriza por un aspecto fundamental: el desprendimiento de las comodidades y seguridades materiales. Jesús les instruye a no llevar ni bastón, ni pan, ni bolsa, ni dinero. Deben viajar livianos,
sin depender de recursos propios, para demostrar que su misión no depende de lo que pueden obtener o acumular, sino de la provisión que Dios les brindará a través de la hospitalidad de aquellos a quienes prediquen. Este es un aspecto clave del Evangelio. La misión no está basada en el poder material, sino en la confianza plena en la providencia divina. Este desprendimiento radical de los bienes materiales no implica que los cristianos deban rechazar todo lo que tiene que ver con el mundo material, sino que nos invita a vivir con una actitud de desapego. El llamado es a no poner nuestra seguridad en las cosas del mundo, sino a confiar en que Dios proveerá lo necesario para cumplir su voluntad. La misión no es un acto de autosuficiencia humana, sino un acto de fe en la suficiencia de Dios para todo lo que necesitamos. La hospitalidad como respuesta al Evangelio. Jesús, al enviar a los discípulos de 2 en 2, les indica que permanezcan en la casa, que les ofrezcan hospitalidad y no se desplacen de una casa a otra. Aquí se nos presenta una lección profunda sobre la importancia de la hospitalidad, no solo como una práctica cultural de la época, sino como un principio espiritual clave en la obra de Dios. Los discípulos son enviados a anunciar el Evangelio, pero su misión depende de la receptividad de aquellos que los acogen. La hospitalidad no es solo un acto de generosidad humana, sino un acto de apertura al reino de Dios. A través de la acogida de los discípulos, las personas están aceptando, de manera indirecta, el mensaje del reino. La hospitalidad se convierte en una forma de reconocer la presencia de Dios en los mensajeros que han sido enviados. Esta enseñanza sigue siendo relevante hoy. La acogida del mensaje de Cristo está vinculada a la apertura del corazón, a la disposición de recibir lo que Dios nos ofrece a través de los demás. El juicio sobre el rechazo del mensaje. Sin embargo, Jesús también advierte sobre la posibilidad de rechazo. Si una ciudad o una casa no los recibe, deben sacudir el polvo de sus pies, como un testimonio contra ella. Este gesto simbólico no es simplemente una acción de rechazo, sino una declaración solemne de que aquellos que rechazan el mensaje del reino están rechazando la salvación que Dios ofrece. Este acto tiene un componente de juicio. Quienes no aceptan la invitación a la vida nueva en Cristo estarán expuestos a la desaprobación divina. Este gesto nos recuerda la seriedad de la misión del Evangelio. La predicación de la buena nueva no es solo un llamado a la conversión, sino un testimonio de la realidad, de la salvación y de las consecuencias, de la falta de respuesta. El rechazo del mensaje no es solo una actitud personal, sino una postura frente a Dios y su invitación a la vida eterna. Esta enseñanza también señala que la misión cristiana no siempre será recibida con alegría y gratitud, pero nuestra responsabilidad es ofrecer el mensaje, no forzar la aceptación. La misión hoy, un llamado a la acción. El envío de los 12 apóstoles.
Es también un llamado para nosotros hoy. Aunque no somos apóstoles en el sentido directo de ser enviados por Jesús. De manera personal, todos los cristianos somos llamados a ser testigos del reino de Dios en nuestra vida diaria. La misión no es solo tarea de algunos elegidos, sino de todos los seguidores de Cristo. Cada uno de nosotros, al ser bautizado, ha recibido el poder y la autoridad para predicar el Evangelio en la medida en que podamos, a través de nuestras palabras y, sobre todo, a través de nuestras obras. Este pasaje nos desafía a vivir la misión con la misma radicalidad y entrega que Jesús demandó de los apóstoles. Nos invita a vivir sin apegos a las seguridades del mundo, a vivir con confianza en la providencia de Dios y a ser portadores del mensaje de esperanza. No en nuestras fuerzas, sino con la certeza de que es Dios quien nos capacita y nos sostiene. Nuestra misión no es solo un trabajo ocasional, sino una vocación diaria. Una llamada constante a ser testigos de la luz de Cristo en medio de las tinieblas. El impacto del testimonio, sanación y predicación. La misión de los apóstoles, tal como se describe en este pasaje, tiene un doble propósito: predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. La predicación del Evangelio y la sanación son inseparables en la obra de Jesús. Y ambos aspectos deben estar presentes en nuestra vida cristiana. Predicar el reino de Dios no es solo proclamar palabras, sino llevar una vida que sane, que restaure, que devuelva la esperanza a los que están quebrantados. La sanación espiritual y emocional es una manifestación concreta del poder transformador de Dios en el mundo. Este llamado a sanar, aunque no siempre se manifieste de manera física como en el tiempo de Jesús, se traduce hoy en acciones de justicia, de perdón, de reconciliación, de acompañamiento y consuelo a los que sufren. El mensaje del reino de Dios es una invitación a vivir la sanación, no solo de manera personal, sino comunitaria, en un mundo que está marcado por el dolor y el sufrimiento. Así como Jesús sanaba a los enfermos, los cristianos estamos llamados a sanar con nuestra presencia, con nuestra solidaridad, con nuestro compromiso con los más necesitados. El Evangelio, no una carga, sino un regalo de vida. Al considerar el envío de los apóstoles, es esencial reconocer que el Evangelio no es una carga que debamos llevar de manera pesada, sino un regalo de vida. A menudo, la misión cristiana es vista como un desafío, una tarea difícil que debe ser cumplida por obligación. Sin embargo, el llamado de Jesús a predicar y sanar es una invitación a participar en la alegría de la vida nueva que Él nos ofrece. Cuando vivimos conforme a la misión del reino, descubrimos que la verdadera vida, la verdadera paz y la verdadera felicidad solo se encuentran en la entrega a Dios y en el servicio a los demás. Este es un aspecto fundamental de la misión cristiana. No se trata solo de cumplir una obligación religiosa, sino de ser parte activa de la obra de redención de Dios en el mundo.
Vivir en el reino de Dios es experimentar la plenitud de la vida y compartir este mensaje con los demás. Es un acto de amor y generosidad. A través de nuestra participación en la misión de Jesús, nos unimos al plan divino de restauración y transformación, siendo instrumentos de su gracia en el mundo. El testimonio. Un compromiso radical con la verdad. Ser parte de la misión de Dios es asumir un compromiso radical con la verdad del Evangelio. Esta verdad no se limita a la doctrina que predicamos, sino que abarca nuestra forma de vivir, nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra ética cotidiana. La fidelidad al Evangelio exige que vivamos según los valores del reino, independientemente de las presiones externas o de las dificultades que podamos enfrentar. El testimonio cristiano, entonces, es mucho más que palabras. Es una manifestación concreta de la presencia de Dios en nuestras vidas. Una vida transformada que habla por sí misma. El desafío de este testimonio es que no siempre será fácil o cómodo. Como en el caso de los apóstoles. Ser testigos de Jesús puede implicar rechazo, incomprensión o incluso persecución. Sin embargo, el testimonio fiel de aquellos que viven el Evangelio es lo que realmente puede transformar el mundo. Si el Evangelio no es vivido con coherencia, se vuelve una palabra vacía. Pero cuando los cristianos viven de acuerdo con lo que predican, cuando sus actos reflejan el amor, la justicia y la misericordia de Dios, entonces el mensaje tiene el poder de impactar y transformar corazones. La misión como participación en el plan de salvación. El llamado a la misión no es solo un llamado a difundir ideas, sino a participar activamente en el plan de salvación de Dios. Al ser enviados como los apóstoles, cada cristiano está siendo incorporado a la obra redentora que comenzó en Cristo y que continúa a través del Espíritu Santo. Esta participación no es solo una tarea, sino un privilegio y una gracia. Al llevar el Evangelio al mundo, estamos colaborando con Dios en la restauración de la humanidad y la creación. Cada uno de nosotros tiene un papel único que jugar en esta misión. Un papel que solo podemos cumplir si vivimos en plena comunión con Dios y nos dejamos guiar por su Espíritu. La misión de anunciar el reino de Dios no es solo para unos pocos elegidos, sino para todos aquellos que han sido llamados a seguir a Cristo. El reino de Dios se extiende a través de nuestra vida, a través de nuestra manera de vivir el Evangelio, a través de nuestras obras de misericordia y a través de nuestro testimonio de esperanza. La relevancia de la misión cristiana hoy. En el mundo actual, la misión cristiana sigue siendo más relevante que nunca. Vivimos en una sociedad que, aunque está profundamente influenciada por el cristianismo en muchos aspectos, ha perdido muchas de las referencias morales y espirituales que antes sostenían la vida comunitaria. Las tensiones sociales, políticas y económicas, junto con una creciente secularización, han dejado a muchas personas en busca
de significado y esperanza. El mensaje del Evangelio. Por lo tanto, sigue siendo una respuesta a la desesperanza, una fuente de paz y una invitación a la reconciliación, tanto con Dios como con los demás. Hoy, como en los tiempos de los apóstoles, el mundo necesita escuchar y ver la buena nueva. La misión no es solo un acto de predicación, sino también un acto de testimonio visible, en el que nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. En un mundo que a menudo busca respuestas en el poder, el dinero o el éxito material, los cristianos estamos llamados a ser una señal de lo que significa vivir según los valores del reino de Dios. Una vida de servicio, de amor, de perdón y de solidaridad con los más necesitados. El poder transformador de la misión. La misión cristiana tiene un poder transformador, tanto para quienes reciben el mensaje, como para quienes lo anuncian. Al predicar y al sanar, los apóstoles no solo compartían el Evangelio con los demás, sino que también experimentaban el poder de Dios, obrando en sus propias vidas. El Evangelio tiene la capacidad de cambiar corazones, de sanar heridas emocionales y espirituales, de restaurar relaciones rotas y de traer paz donde antes había conflicto. Este poder transformador sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en los tiempos de Jesús. Los cristianos, al ser enviados al mundo, llevan consigo el poder del Espíritu Santo, que es capaz de renovar, restaurar y transformar a toda la creación. Al anunciar el reino de Dios, no solo estamos invitando a otros a aceptar un mensaje, sino también a experimentar una nueva forma de vivir. Una vida en la que las viejas heridas se sanan, las divisiones se superan y las vidas son restauradas. La misión, un camino de fe y obediencia. Ser parte de la misión cristiana también es un camino de fe y obediencia. Jesús no les dio a los apóstoles un mapa detallado de lo que les esperaba. Simplemente les dio el poder y la autoridad para cumplir con la misión. Pero los detalles del viaje, las personas que encontrarían, las dificultades que enfrentarían, estaban fuera de su control. El llamado a la misión es, por tanto, un acto de obediencia a Dios. Un caminar a ciegas en muchos casos, confiando en que Él está guiando cada paso, y que su plan es perfecto, aunque no siempre lo entendamos completamente. Este llamado a la obediencia es esencial en la vida cristiana. La misión no siempre será fácil, y muchas veces, como los apóstoles, encontraremos resistencia y rechazo. Sin embargo, nuestra obediencia a Dios nos asegura que, aunque el camino sea arduo, estamos participando en la obra de redención más grande de todas, y que su gracia será suficiente para nosotros en todo momento. La misión es, en última instancia, un acto de fe. Confiar en que Dios es quien actúa a través de nosotros, y que, a pesar de nuestras limitaciones, Él puede hacer maravillas. La misión. Un llamado permanente. El pasaje de Lucas
nos revela un aspecto esencial de la vida cristiana. Todos estamos llamados a ser misioneros del reino de Dios. No solo a través de nuestras palabras, sino principalmente a través de nuestras acciones. El llamado a la misión es un llamado a vivir de manera radical, confiando en la providencia divina y siendo testigos del amor y la sanación de Dios en un mundo herido. La misión cristiana sigue siendo una invitación a todos y cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, está llamado a participar de ella. Hoy más que nunca, la humanidad necesita escucha. El mensaje de esperanza, amor y paz que Jesús nos dio. Somos los portadores de ese mensaje. Y nuestra tarea es llevarlo al mundo con valentía y fe, confiando en que Dios nos capacitará para cumplir con su voluntad. Al igual que los apóstoles, somos enviados con el poder del Espíritu Santo para predicar, sanar y restaurar, llevando el reino de Dios a todos los rincones de la tierra. La misión de Jesús sigue viva y activa, y todos somos llamados a participar en ella. La misión como un testimonio de esperanza para el mundo. El mensaje del Evangelio es, ante todo, un mensaje de esperanza. En un mundo marcado por el sufrimiento, la injusticia y la desesperanza, el llamado a ser portadores de este mensaje se convierte en una responsabilidad esencial para todos los cristianos. Jesús nos envió para ser señales de su reino, un reino de paz, de justicia y de salvación. La misión cristiana no se limita a transmitir doctrinas o enseñanzas, sino a encarnar el amor de Dios, de tal manera que nuestras vidas mismas se conviertan en un testimonio vivo de esperanza. Vivir con esperanza en medio de las dificultades. Abrazar el sufrimiento con fe y demostrar que el reino de Dios está ya presente en nuestro mundo. Es una de las más grandes manifestaciones de la misión que Cristo nos ha encomendado. Este testimonio de esperanza no es solo para los momentos de alegría, sino también para los momentos de prueba. Ser portadores de esperanza significa mantener la confianza en la bondad y la fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir esa verdad. De esta manera, nuestra misión es un testimonio constante de que, a pesar de las adversidades de la vida, hay algo más grande que nos sostiene. La promesa de la vida eterna en Cristo. La misión no es solo un llamado a compartir buenas noticias, sino a vivirlas. Hacer la esperanza en carne viva para quienes viven sin esperanza. A compartir el consuelo que solo Dios puede dar. La misión y la necesidad de la unidad en el cuerpo de Cristo. La misión cristiana no es una tarea individual, sino comunitaria. Jesús envió a los apóstoles de 2 en 2. Y este gesto es un recordatorio fundamental de que la misión se lleva a cabo en comunidad. No somos llamados a vivir nuestra fe en aislamiento, sino como parte del cuerpo de Cristo. Una comunidad unida por el mismo espíritu. La unidad es esencial para
Que la misión sea efectiva. Si los cristianos no viven en unidad, si no se apoyan mutuamente, su testimonio pierde fuerza. La misión no es solo un esfuerzo personal, sino un esfuerzo colectivo. Y es a través de nuestra unidad que el mundo podrá conocer la verdad del Evangelio. La unidad en la misión también implica un compromiso mutuo con la verdad y la justicia. No podemos predicar un mensaje de unidad y amor si vivimos en conflicto y división. La misión cristiana requiere de una fraternidad sólida y activa, en la que cada miembro del cuerpo de Cristo apoye y fortalezca a los demás en su caminar de fe. La unidad no solo se da en la convivencia diaria, sino también en la oración y en la solidaridad con los más necesitados. La misión de Cristo es un proyecto comunitario, y el cuerpo de Cristo es el canal a través del cual Dios continúa extendiendo su reino en la tierra. El compromiso con los más pobres y vulnerables en la misión. En el mensaje de Lucas se subraya la importancia de vivir en simplicidad, sin dependencia de bienes materiales. Jesús, al enviar a los discípulos, sin dinero ni provisiones, nos está enseñando que el reino de Dios, ese no se construye a base de riquezas materiales o poderes terrenales, sino a partir del amor, la humildad y la dedicación al servicio de los demás. Este llamado a vivir con simplicidad y confianza en la providencia divina está intrínsecamente vinculado a la misión de atender a los más pobres y vulnerables, aquellos que son marginados por la sociedad. El Evangelio, entonces, no solo es un mensaje que debe ser predicado desde el púlpito, sino una realidad que debe vivirse en el encuentro con el sufrimiento humano. Jesús envió a los discípulos a sanar a los enfermos y a predicar la buena nueva a los pobres. Hoy, la misión cristiana sigue exigiendo un compromiso real con los más necesitados, no solo en el aspecto material, sino también en la dimensión espiritual y emocional. Aquellos que sufren, que son excluidos o que viven en situaciones de pobreza extrema, son los primeros destinatarios de la misión de Jesús. La misión no se limita a los poderosos, ni a los influyentes. Se extiende principalmente a los que más necesitan el consuelo y la justicia de Dios. La misión y el poder de la oración. Aunque Jesús envió a los apóstoles a predicar y sanar, no los dejó solos en su misión. De hecho, la oración es un componente esencial de la misión cristiana. En el Evangelio, Jesús enseñó a sus discípulos a orar sin cesar, a confiar en el Padre Celestial y a pedir por la fuerza necesaria para cumplir con su llamado. En cada paso de la misión, la oración es el medio por el cual los cristianos se conectan con el poder de Dios, piden dirección y fortaleza, y son sostenidos en su labor. La oración nos recuerda que no estamos solos en la misión, que es el Espíritu Santo quien actúa en y a través de nosotros.
La misión cristiana no puede llevarse a cabo solo con esfuerzos humanos. Se necesita la intervención divina. Por lo tanto, cada paso que demos como misioneros debe ir acompañado de oración, buscando la sabiduría y la guía de Dios. En cada decisión, a través de la oración, nos abrimos a la voluntad de Dios. Nos fortalecemos en la fe y podemos mantenernos firmes en medio de los desafíos y las dificultades que inevitablemente encontraremos en el camino de la misión. La urgencia de la misión en tiempos de crisis. El contexto histórico en el que se lleva a cabo la misión cristiana es crucial. En tiempos de crisis, ya sea política, económica o social, la misión se vuelve aún más urgente. Jesús envió a sus discípulos en un momento en que el pueblo de Israel vivía bajo la opresión romana y enfrentaba una profunda crisis religiosa y social. El mensaje del reino de Dios era una respuesta directa a esa crisis, ofreciendo un refugio y una esperanza más allá de las circunstancias temporales. Hoy, el mundo sigue atravesando diversas crisis, desde el hambre y la pobreza hasta el cambio climático y las divisiones sociales. El Evangelio sigue siendo una respuesta a esas crisis. Un mensaje que ofrece esperanza, restauración y un llamado a la justicia y la paz. Los cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, están llamados a estar en el frente de la lucha contra la injusticia, la desigualdad y la desesperación. La misión no es solo predicar sobre el reino de Dios, sino también trabajar activamente para hacer realidad ese reino aquí en la tierra. La misión es urgente porque las necesidades del mundo son grandes, y la respuesta que el Evangelio ofrece es la única que puede sanar las heridas profundas de la humanidad. El gozo de la misión cristiana. Aunque la misión cristiana implica sacrificio y esfuerzo, también está marcada por un gozo profundo. Jesús envió a los discípulos a sanar y predicar, pero no los envió con el rostro largo, ni con un sentimiento de pesadez. La misión es una causa de alegría porque, al servir a los demás y dar testimonio del amor de Dios, los cristianos participan en la obra más grande que Dios ha realizado: la reconciliación del mundo con Él. Cada vez que un corazón se convierte, cada vez que alguien es sanado, cada vez que el amor de Cristo se manifiesta en el mundo, se produce una alegría profunda que llena el corazón del misionero. El gozo de la misión no proviene de los logros humanos o de los resultados visibles, sino de la satisfacción de cumplir con el llamado de Dios. Servir en la misión es participar en la obra de redención y restauración que Dios lleva a cabo en el mundo. Y esa es una fuente de alegría inquebrantable. A través de la misión, los cristianos experimentan la alegría de ser instrumentos de Dios, de ser parte de un propósito más grande que sus propias vidas. Este gozo es una de las pruebas de que estamos caminando en la voluntad de Dios y participando en su reino. La misión, un acto de obediencia radical.
Uno de los aspectos más esenciales de la misión cristiana es la obediencia radical. Cuando Jesús envió a sus discípulos, no les dio opciones o instrucciones detalladas sobre lo que sucedería, pero les dijo que salieran, predicaran y sanaran en su nombre. Este acto de obediencia, sin tener todas las respuestas o certezas, es un reflejo del tipo de fe que Jesús espera de sus seguidores. No se trata de actuar únicamente cuando todo es claro o cuando tenemos control sobre las circunstancias, sino de seguir la voz de Dios sin importar cuán incierto o desafiante pueda parecer el camino. Esta obediencia radical es la que lleva al misionero a caminar por la senda que Dios ha trazado, confiando plenamente en que Él proveerá lo necesario para cumplir con la misión, aunque a veces no veamos todo el panorama. El llamado a la misión, entonces, es un acto de fe y obediencia. Jesús no les da a los discípulos un plan de contingencia ni detalles sobre qué hacer en caso de rechazo, pero les instruye con una palabra clara y firme. La obediencia a este llamado se convierte en una respuesta al amor de Dios. Un amor que no pide perfección, sino disponibilidad. La misión es un camino de constante entrega, de renuncia a nuestra propia comodidad y de confianza en el plan de Dios, que siempre es más grande que el nuestro. Al vivir esta obediencia radical, nos convertimos en instrumentos vivos del reino de Dios. Y nuestro testimonio adquiere una nueva profundidad, porque es fruto de la obediencia, y no de nuestras propias fuerzas. La misión y la humildad en el servicio. A lo largo de todo el proceso misionero, Jesús enfatiza la importancia de la humildad. Al enviar a los discípulos sin dinero, ni comida, ni bastón, les está enseñando que la misión cristiana no está basada en el poder humano o en el ego, sino en la humildad y el servicio. La misión no se trata de exhibir logros personales o de buscar reconocimiento, sino de ser humildes servidores de los demás. Al igual que Jesús se presentó como un siervo que vino a dar su vida por los demás. La humildad, entonces, se convierte en una característica esencial de un misionero cristiano, ya que es el reflejo de la verdadera grandeza en el reino de Dios. El que se humilla será exaltado. La humildad en la misión nos ayuda a mantener una visión clara de lo que realmente importa. No somos los salvadores, sino los testigos del Salvador. Esta actitud nos permite servir sin reservas, sin esperar nada a cambio, y a acercarnos a los demás con un corazón lleno de compasión, no de orgullo. Es a través de esta humildad que Dios obra en nuestras vidas y en las vidas de aquellos a quienes servimos. Cada acto de servicio en la misión es una oportunidad para reflejar la naturaleza de Cristo, que vino para servir y no para ser servido. La humildad no solo es un componente esencial de la misión, sino que es la actitud que permite que el amor de Dios fluya a través de nosotros, tocando a otros de manera profunda y duradera. El poder de la palabra de Dios en la misión.
En el pasaje de Lucas, la misión no solo se centra en las obras de sanación y en los milagros, sino principalmente en la predicación del reino de Dios. El poder de la palabra de Dios es fundamental para transformar las vidas de aquellos que la escuchan. Los apóstoles fueron enviados a predicar, no simplemente como oradores o moralistas, sino como mensajeros del reino, llevando un mensaje que tiene el poder de transformar el corazón humano. La palabra de Dios, cuando se predica con sinceridad y con el poder del Espíritu Santo, no retorna vacía, sino que cumple la misión para la cual fue enviada. La conversión de los corazones. La misión cristiana, entonces, no se basa solo en los esfuerzos humanos, sino en el poder de la palabra viva de Dios. La predicación del Evangelio tiene una fuerza sobrenatural que va más allá de nuestras capacidades humanas. Es a través de la proclamación de la palabra de Dios que los corazones son iluminados. Las vidas son cambiadas y el reino de Dios se extiende. Los misioneros no son solo portadores de un mensaje moral, sino embajadores de la verdad eterna, que tiene el poder de sanar, restaurar y redimir. El impacto de la palabra de Dios es profundo, ya que no solo informa, sino que transforma. La misión y la disciplina espiritual constante. El trabajo misionero, como toda tarea que busca cumplir con la voluntad de Dios, requiere de disciplina espiritual. Jesús, al enviar a los apóstoles, los envía no solo con poder y autoridad, sino con la necesidad de vivir en dependencia de Dios, a través de la oración, el ayuno y la meditación en su palabra. La vida del misionero debe estar profundamente enraizada en una vida espiritual sólida, porque sin esta conexión constante con Dios, la misión se convierte en un esfuerzo vacío. La disciplina espiritual, entonces, se convierte en la clave para permanecer firmes en la misión, para ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y para tener la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos que surgen en el camino. La oración es el medio principal de conexión con Dios en la misión. A través de la oración, los misioneros reciben sabiduría, dirección y fortaleza para cada día. Además, la meditación en la palabra de Dios les permite mantenerse enfocados en el propósito eterno del reino, sin desviarse hacia intereses personales o mundanos. La misión cristiana no es solo un trabajo exterior, sino también un proceso interior de transformación, donde los misioneros, al seguir la disciplina espiritual, son continuamente renovados y fortalecidos por el Espíritu Santo. La misión, entonces, se convierte en una expresión de la vida interior del cristiano. Y cuanto más profunda es nuestra vida espiritual, más fructífera será nuestra labor misionera. La misión como un testimonio de esperanza para el mundo. El mensaje del Evangelio es, ante todo, un mensaje de esperanza.
En un mundo marcado por el sufrimiento, la injusticia y la desesperanza, el llamado a ser portadores de este mensaje se convierte en una responsabilidad esencial para todos los cristianos. Jesús nos envió para ser señales de su reino, un reino de paz, de justicia y de salvación. La misión cristiana no se limita a transmitir doctrinas o enseñanzas, sino a encarnar el amor de Dios, de tal manera que nuestras vidas mismas se conviertan en un testimonio vivo de esperanza. Vivir con esperanza en medio de las dificultades. Abrazar el sufrimiento con fe. Y demostrar que el reino de Dios está ya presente en nuestro mundo. Es una de las más grandes manifestaciones de la misión que Cristo nos ha encomendado. Este testimonio de esperanza no es solo para los momentos de alegría, sino también para los momentos de prueba. Ser portadores de esperanza significa mantener la confianza en la bondad y la fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir esa verdad. De esta manera, nuestra misión es un testimonio constante de que, a pesar de las adversidades de la vida, hay algo más grande que nos sostiene. La promesa de la vida eterna en Cristo. La misión no es solo un llamado a compartir buenas noticias, sino a vivirlas, a ser la esperanza en carne viva para quienes viven sin esperanza, a compartir el consuelo que solo Dios puede dar. La misión y la necesidad de la unidad en el cuerpo de Cristo. La misión cristiana no es una tarea individual, sino comunitaria. Jesús envió a los apóstoles de 2 en 2. Y este gesto es un recordatorio fundamental de que la misión se lleva a cabo en comunidad. No somos llamados a vivir nuestra fe en aislamiento, sino como parte del cuerpo de Cristo. Una comunidad unida por el mismo espíritu. La unidad es esencial para que la misión sea efectiva. Si los cristianos no viven en unidad, si no se apoyan mutuamente, su testimonio pierde fuerza. La misión no es solo un esfuerzo personal, sino un esfuerzo colectivo. Y es a través de nuestra unidad que el mundo podrá conocer la verdad del Evangelio. La unidad en la misión también implica un compromiso mutuo con la verdad y la justicia. No podemos predicar un mensaje de unidad y amor si vivimos en conflicto y división. La misión cristiana requiere de una fraternidad sólida y activa, en la que cada miembro del cuerpo de Cristo apoye y fortalezca a los demás en su caminar de fe. La unidad no solo se da en la convivencia diaria, sino también en la oración y en la solidaridad con los más necesitados. La misión de Cristo es un proyecto comunitario, y el cuerpo de Cristo es el canal a través del cual Dios continúa extendiendo su reino en la tierra. El compromiso con los más pobres y vulnerables en la misión. En el mensaje de Lucas se subraya la importancia de vivir en simplicidad, sin dependencia de bienes materiales. Jesús, al enviar a los discípulos, sin dinero ni provisiones, nos está enseñando que el reino de Dios, ese no se construye a base de riquezas materiales,
o poderes terrenales, sino a partir del amor, la humildad y la dedicación al servicio de los demás. Este llamado a vivir con simplicidad y confianza en la providencia divina está intrínsecamente vinculado a la misión de atender a los más pobres y vulnerables, aquellos que son marginados por la sociedad. El Evangelio, entonces, no solo es un mensaje que debe ser predicado desde el púlpito, sino una realidad que debe vivirse en el encuentro con el sufrimiento humano. Jesús envió a los discípulos a sanar a los enfermos y a predicar la buena nueva a los pobres. Hoy, la misión cristiana sigue exigiendo un compromiso real con los más necesitados, no solo en el aspecto material, sino también en la dimensión espiritual y emocional. Aquellos que sufren, que son excluidos o que viven en situaciones de pobreza extrema, son los primeros destinatarios de la misión de Jesús. La misión no se limita a los poderosos, ni a los influyentes. Se extiende principalmente a los que más necesitan el consuelo y la justicia de Dios, la misión y el poder de la oración. Aunque Jesús envió a los apóstoles a predicar y sanar, no los dejó solos en su misión. De hecho, la oración es un componente esencial de la misión cristiana. En el Evangelio, Jesús enseñó a sus discípulos a orar sin cesar, a confiar en el Padre Celestial y a pedir por la fuerza necesaria para cumplir con su llamado. En cada paso de la misión, la oración es el medio por el cual los cristianos se conectan con el poder de Dios, piden dirección y fortaleza, y son sostenidos en su labor. La oración nos recuerda que no estamos solos en la misión, que es el Espíritu Santo quien actúa en y a través de nosotros. La misión cristiana no puede llevarse a cabo solo con esfuerzos humanos. Se necesita la intervención divina. Por lo tanto, cada paso que demos como misioneros debe ir acompañado de oración, buscando la sabiduría y la guía de Dios. En cada decisión, a través de la oración, nos abrimos a la voluntad de Dios. Nos fortalecemos en la fe y podemos mantenernos firmes en medio de los desafíos y las dificultades que inevitablemente encontraremos en el camino de la misión. La urgencia de la misión en tiempos de crisis. El contexto histórico en el que se lleva a cabo la misión cristiana es crucial. En tiempos de crisis, ya sea política, económica o social, la misión se vuelve aún más urgente. Jesús envió a sus discípulos en un momento en que el pueblo de Israel vivía bajo la opresión romana y enfrentaba una profunda crisis religiosa y social. El mensaje del reino de Dios era una respuesta directa a esa crisis, ofreciendo un refugio y una esperanza más allá de las circunstancias temporales. Hoy, el mundo sigue atravesando diversas crisis, desde el hambre y la pobreza hasta el cambio climático y las divisiones sociales. El Evangelio sigue siendo una respuesta a esas crisis. Un mensaje que ofrece esperanza,
Restauración y un llamado a la justicia y la paz. Los cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, están llamados a estar en el frente de la lucha contra la injusticia, la desigualdad y la desesperación. La misión no es solo predicar sobre el reino de Dios, sino también trabajar activamente para hacer realidad ese reino aquí en la tierra. La misión es urgente porque las necesidades del mundo son grandes. Y la respuesta que el Evangelio ofrece es la única que puede sanar las heridas profundas de la humanidad. El gozo de la misión cristiana. Aunque la misión cristiana implica sacrificio y esfuerzo, también está marcada por un gozo profundo. Jesús envió a los discípulos a sanar y predicar. Pero no los envió con el rostro largo, ni con un sentimiento de pesadez. La misión es una causa de alegría porque, al servir a los demás y dar testimonio del amor de Dios, los cristianos participan en la obra más grande que Dios ha realizado: la reconciliación del mundo con Él. Cada vez que un corazón se convierte, cada vez que alguien es sanado, cada vez que el amor de Cristo se manifiesta en el mundo, se produce una alegría profunda que llena el corazón del misionero. El gozo de la misión no proviene de los logros humanos o de los resultados visibles, sino de la satisfacción de cumplir con el llamado de Dios. Servir en la misión es participar en la obra de redención y restauración que Dios lleva a cabo en el mundo. Y esa es una fuente de alegría inquebrantable. A través de la misión, los cristianos experimentan la alegría de ser instrumentos de Dios, de ser parte de un propósito más grande que sus propias vidas. Este gozo es una de las pruebas de que estamos caminando en la voluntad de Dios y participando en su reino. La misión, un acto de obediencia radical. Uno de los aspectos más esenciales de la misión cristiana es la obediencia radical. Cuando Jesús envió a sus discípulos, no les dio opciones o instrucciones detalladas sobre lo que sucedería, pero les dijo que salieran, predicaran y sanaran en su nombre. Este acto de obediencia, sin tener todas las respuestas o certezas, es un reflejo del tipo de fe que Jesús espera de sus seguidores. No se trata de actuar únicamente cuando todo es claro o cuando tenemos control sobre las circunstancias, sino de seguir la voz de Dios sin importar cuán incierto o desafiante pueda parecer el camino. Esta obediencia radical es la que lleva al misionero a caminar por la senda que Dios ha trazado, confiando plenamente en que Él proveerá lo necesario para cumplir con la misión, aunque a veces no veamos todo el panorama. El llamado a la misión, entonces, es un acto de fe y obediencia. Jesús no les da a los discípulos un plan de contingencia ni detalles sobre qué hacer en caso de rechazo, pero les instruye con una palabra clara y firme. La obediencia a este llamado se convierte en una respuesta al amor de Dios. Un amor que no pide perfección, sino disponibilidad. La misión es un camino de constante entrega, de renuncia a nuestra propia comodidad y de confianza en el plan de Dios.
que siempre es más grande que el nuestro. Al vivir esta obediencia radical, nos convertimos en instrumentos vivos del reino de Dios. Y nuestro testimonio adquiere una nueva profundidad. Porque es fruto de la obediencia. Y no de nuestras propias fuerzas. La misión y la humildad en el servicio. A lo largo de todo el proceso misionero, Jesús enfatiza la importancia de la humildad. Al enviar a los discípulos sin dinero, ni comida, ni bastón, les está enseñando que la misión cristiana no está basada en el poder humano o en el ego, sino en la humildad y el servicio. La misión no se trata de exhibir logros personales o de buscar reconocimiento, sino de ser humildes servidores de los demás. Al igual que Jesús se presentó como un siervo que vino a dar su vida por los demás. La humildad, entonces, se convierte en una característica esencial de un misionero cristiano, ya que es el reflejo de la verdadera grandeza en el reino de Dios. El que se humilla será exaltado. La humildad en la misión nos ayuda a mantener una visión clara de lo que realmente importa. No somos los salvadores, sino los testigos del Salvador. Esta actitud nos permite servir sin reservas, sin esperar nada a cambio, y a acercarnos a los demás con un corazón lleno de compasión, no de orgullo. Es a través de esta humildad que Dios obra en nuestras vidas y en las vidas de aquellos a quienes servimos. Cada acto de servicio en la misión es una oportunidad para reflejar la naturaleza de Cristo, que vino para servir y no para ser servido. La humildad no solo es un componente esencial de la misión, sino que es la actitud que permite que el amor de Dios fluya a través de nosotros, tocando a otros de manera profunda y duradera. El poder de la palabra de Dios en la misión. En el pasaje de Lucas, la misión no solo se centra en las obras de sanación y en los milagros, sino principalmente en la predicación del reino de Dios. El poder de la palabra de Dios es fundamental para transformar las vidas de aquellos que la escuchan. Los apóstoles fueron enviados a predicar, no simplemente como oradores o moralistas, sino como mensajeros del reino, llevando un mensaje que tiene el poder de transformar el corazón humano. La palabra de Dios, cuando se predica con sinceridad y con el poder del Espíritu Santo, no retorna vacía, sino que cumple la misión para la cual fue enviada. La conversión de los corazones. La misión cristiana, entonces, no se basa solo en los esfuerzos humanos, sino en el poder de la palabra viva de Dios. La predicación del Evangelio tiene una fuerza sobrenatural que va más allá de nuestras capacidades humanas. Es a través de la proclamación de la palabra de Dios que los corazones son iluminados. Las vidas son cambiadas y el reino de Dios se extiende. Los misioneros no son solo portadores de un mensaje moral, sino embajadores de la verdad eterna, que tiene el poder de sanar, restaurar y redimir. El impacto de la palabra de Dios es profundo, ya que no solo informa,
sino que transforma. La misión y la disciplina espiritual constante. El trabajo misionero. Como toda tarea que busca cumplir con la voluntad de Dios, requiere de disciplina espiritual. Jesús, al enviar a los apóstoles, los envía no solo con poder y autoridad, sino con la necesidad de vivir en dependencia de Dios, a través de la oración, el ayuno y la meditación en su palabra. La vida del misionero debe estar profundamente enraizada en una vida espiritual sólida, porque sin esta conexión constante con Dios, la misión se convierte en un esfuerzo vacío. La disciplina espiritual, entonces, se convierte en la clave para permanecer firmes en la misión, para ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y para tener la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos que surgen en el camino. La oración es el medio principal de conexión con Dios en la misión. A través de la oración, los misioneros reciben sabiduría, dirección y fortaleza para cada día. Además, la meditación en la palabra de Dios les permite mantenerse enfocados en el propósito eterno del reino, sin desviarse hacia intereses personales o mundanos. La misión cristiana no es solo un trabajo exterior, sino también un proceso interior de transformación, donde los misioneros, al seguir la disciplina espiritual, son continuamente renovados y fortalecidos por el Espíritu Santo. La misión, entonces, se convierte en una expresión de la vida interior del cristiano. Y cuanto más profunda es nuestra vida espiritual, más fructífera será nuestra labor misionera. La misión como parte del plan de Dios para el mundo. El llamado a la misión no es un capricho de los discípulos, ni una iniciativa humana, sino que es parte del plan divino de salvación para el mundo. Desde el principio, Dios ha querido que su mensaje de salvación llegue a todos los rincones de la tierra. Al enviar a los 12 apóstoles, Jesús continúa con esta misión de restauración y reconciliación, invitando a los discípulos a ser partícipes de su obra. Este plan divino no es un plan aislado o local, sino que tiene una dimensión universal. Id y haced discípulos a todas las naciones. La misión cristiana está directamente vinculada al propósito de Dios de restaurar toda la creación. Ser parte de la misión de Dios implica reconocer que estamos colaborando con Él en una obra que abarca toda la humanidad. No es solo un esfuerzo humano, sino un plan divino que se despliega en la historia de la salvación. Esto nos da un sentido profundo de propósito. Al predicar el Evangelio y sanar a los enfermos, estamos siendo instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo su plan de redención para el mundo. Cada misionero es parte de un movimiento más grande. Una misión que ha sido planeada desde antes de la fundación del mundo y que está en marcha hasta el retorno de Cristo. La misión y la esperanza del reino de Dios. Uno de los aspectos más hermosos de la misión cristiana es la esperanza que ofrece.
Al anunciar el reino de Dios, los misioneros no solo hablan de una realidad futura, sino de una realidad presente. Algo que ya ha comenzado con la venida de Cristo y que continúa creciendo en la tierra. La misión no es solo un anuncio de lo que será, sino una invitación a vivir ya en los valores del reino de Dios. La justicia, la paz, el amor, la misericordia y la verdad. Cada vez que un misionero predica, enseña o sana en el nombre de Cristo, está proclamando que el reino de Dios ha llegado y está transformando el mundo. La esperanza del reino de Dios es una esperanza que no depende de las circunstancias terrenales, sino que trasciende las dificultades y adversidades de la vida. El reino de Dios es la promesa, cronómetro igual a 1300, de una paz duradera, de una justicia perfecta y de una reconciliación total entre Dios y los hombres. A través de la misión, los cristianos son portadores de esa esperanza. Y a través de su testimonio, invitan a otros a formar parte de esta maravillosa promesa. Vivir en la esperanza del reino nos da una perspectiva diferente sobre el sufrimiento y las dificultades, ya que sabemos que todo lo que hacemos en el nombre de Dios tiene un impacto eterno. La misión y la perseverancia en la adversidad. La misión cristiana, aunque es un acto de amor y esperanza, también conlleva desafíos. Los apóstoles fueron enviados a predicar el Evangelio, pero también fueron advertidos de las dificultades y persecuciones que enfrentarían. En nuestra vida misionera, no siempre encontraremos un terreno fértil y receptivo. De hecho, muchas veces el rechazo y la incomprensión serán parte del camino. Sin embargo, la perseverancia en la misión es clave. A pesar de los obstáculos, el misionero debe continuar adelante, confiando en que el esfuerzo no es en vano. En este sentido, el rechazo no debe desanimarnos, ni hacernos abandonar nuestra tarea. Jesús mismo experimentó el rechazo y la oposición de aquellos a quienes vino a salvar. Por lo tanto, el misionero cristiano debe ser firme en su compromiso, sabiendo que el poder de Dios está con él y que su labor tiene un propósito eterno, más allá de los resultados inmediatos. La perseverancia en la misión demuestra la verdadera fe, el verdadero amor por aquellos a quienes servimos. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.